Hoy vamos a hablar de los elementos básicos que debe tener un contrato. Para saber cuáles son los elementos básicos de un contrato, primero vamos a hablar de qué es un contrato. Si ustedes buscan, y pueden buscar incluso este concepto en Wikipedia, van a encontrar que no difiere mucho de la terminología legal. Un contrato, entonces, encontrarán que es un acuerdo, básicamente un acuerdo entre dos o más partes, por el cual se comprometen a respetar y a cumplir con ciertas condiciones. Lo que va a añadir la legislación peruana es que además ese acuerdo se realice sobre la base de una relación jurídica patrimonial. Suena medio complicado, pero lo que quiere decir es que esta relación tenga, digamos, una valoración económica que justifique la realización del contrato. Habiendo dicho esto, es importante saber que un contrato puede ser verbal o escrito. Basta que haya una coincidencia entre propuesta y aceptación. Un poco que propuesta y aceptación suena a matrimonio, ¿no? Y bueno, claro, porque el matrimonio es un contrato también. Y así como este, es muy probable que todos los días celebremos pequeños contratos. Por ejemplo, si vas a comprar una gaseosa a la bodega, ¿podrías llamar que estás celebrando un contrato de compraventa? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque existe la propuesta del vendedor, que digamos viene a ser el bodeguero, ¿no? Que tiene el producto con las condiciones, con el precio. Y coincidentemente existe tu voluntad de querer comprar ese producto bajo esas condiciones y a ese precio. Entonces, al realizar la compra de tu gaseosa, por ejemplo, ya formalizaste tu transacción. Ahora, si nos vamos un poquito más a detalle, y por eso estamos grabando este pequeño programa hoy, es porque hay ciertos contratos que por ley requieren celebrarse por escritos y otros que cuando no lo requieren, de hecho es recomendable hacerlo porque te van a dar una mayor seguridad de tener la constancia de las condiciones bajo las cuales has celebrado tu contrato. Entonces, si están interesados en realizar un contrato por escrito, entérense aquí qué información básica debe contener este documento. La primera y muy importante es la identificación de las partes. Cuando digo identificación, es porque deben asegurarse de incluir nombre completo de las partes involucradas, número de documento de identidad y dirección. Ahora, si una de las partes es empresa, entonces incluirás el nombre completo de la empresa, el número de RUC y la dirección de la empresa. Adicionalmente, el nombre completo de la persona que va a representar esta empresa, el DNI de esta persona, su dirección y, muy importante, el número de asiento y partida registral donde consta que esta persona está autorizada para actuar en representación de la empresa. Esto es bien importante de confirmar y tiene que ver con la capacidad de las personas para celebrar el contrato. De lo contrario, no tendrá validez. ¿Y a qué me refiero con capacidad? Primero, que sean, por ejemplo, si son individuos, que por lo menos sean mayores de edad, que tengan sanidad mental, que no estén bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y bueno, en general que no pueda cuestionarse su voluntad de querer celebrar el contrato. Ahora, si hablamos de una empresa, y a esto me refería con que es muy importante la capacidad, asegurarnos de que esta persona que representa a la empresa realmente está autorizada para hacerlo. Un segundo punto es la manifestación de voluntad. Está muy relacionado a la identificación de las partes. ¿Por qué? Debe quedar muy claro que ambas partes desean celebrar el contrato y que están de acuerdo con los términos y condiciones que se describen ahí. Es decir, que estas partes están dispuestas a cumplir con todo lo que se acuerda en el contrato. Y por ello también lo dejan por escrito, para tener una constancia de estos términos y condiciones que están pactando. El tercer punto es el objeto del contrato. ¿De qué se trata tu contrato? ¿Qué estás acordando? ¿Qué da una parte? ¿Qué recibe la otra? Es un poquito de eso. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a describir cuáles son las razones de ser del contrato. Y acá un punto esencial es que este punto debe ser legal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si nosotros contratamos sobre una materia ilegal, nuestro contrato no va a ser reconocido por el derecho y por lo tanto vamos a estar desprotegidos. Un ejemplo súper fácil. Imagínate que compramos una película pirata o Bamba y lo hacemos a conciencia, la compramos sabiendo que no es original. Y cuando la compramos nos damos cuenta que la calidad es pésima, que no hay palmas al final de la película, la han grabado en el cine. ¿A quién le reclamo? No le puedo reclamar a nadie porque yo he comprado pirata y eso es ilegal. Entonces, asegúrense siempre de contratar bajo el marco legal y que el objeto de su contrato incluya el mayor detalle para evitar conflictos y diferencias. Y bueno, con este detalle me refiero a las condiciones del contrato y también muy importante la contraprestación, que se va a referir al precio a pagar por un producto o al servicio, que es lo que va a definir el intercambio. Un siguiente punto es el plazo. Según el tipo de contrato que suscribas, va a ser muy importante determinar el plazo. Habrán veces en que sea indeterminado o habrán veces en que podrás delimitar el plazo para que las condiciones que estás pactando se cumplan solamente durante ese periodo de tiempo. Después puedes renovarlo o pueden acordar de mutuo acuerdo renovarlo. Esto suena un poco técnico, pero no es más que dejar claro bajo las reglas de qué país nos atenemos. Esto es en especial para las personas que contraten con gente en el extranjero. Es muy importante.
¿Por qué? Porque determinará el lugar donde puedes reclamar cualquier incumplimiento. Es decir, si contratas con alguien en la China, por ejemplo, y se incumple el contrato, será importante definir si ese reclamo lo harás en Perú, a través del Poder Judicial o a través de un arbitraje, o en la China. Entonces, si vives aquí, probablemente sea más fácil que lo hagas aquí y no en la China. Incluso puedes definir también el idioma, ¿no? Hacerlo en China va a ser un poco más complicado. Y bueno, para terminar, un acuerdo de solución de controversias se refiere a los mecanismos que tienes para hacer este reclamo del incumplimiento, supongamos. Entonces puede ser, como lo mencioné hace unos momentos, o a través del Poder Judicial, que es el mecanismo legal peruano y tradicional, o puedes hacerlo por una vía alternativa que es el arbitraje, donde las partes en el contrato van a renunciar al fuero del Poder Judicial y van a contratar a expertos en la materia para que decidan sobre tu contrato. Ellos van a decidir sobre el problema o el reclamo que hubiese surgido, y estos árbitros están facultados por la ley para decidir, para hacer que su decisión valga y se ejecute. Bueno, eso es todo. Espero que estos consejos les hayan servido. Ya saben que me encanta ayudarlos, así que les estoy dejando un modelo muy básico que pueden utilizar de base para algunos de sus contratos con esta información y más. Para encontrarlo, no se olviden de suscribirse a mi página web y, por supuesto, si no están suscritos aún, a este lindo canal de YouTube. Yo soy Romina Bus y, como siempre, les recomiendo que lo hagan bien y que lo hagan legal. Nos vemos en la próxima.